Señal directa. Continuamos en señal informativa y agradecemos al doctor Hermes Ulises Ramírez que nos tome una llamada. Él es investigador del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y con él vamos a platicar de lo que podría ser el impacto de las reformas en materia energética ya para los mexicanos en diferentes ámbitos. ¿Cómo está? Gracias por atender esta entrevista. Muy buenos días. Muy bien, a sus órdenes. Bueno, a mí me gustaría primero que nos ayudara a tratar de entender un poquito sobre las implicaciones que tiene una reforma de este tipo. Bueno, las implicaciones que conlleva una reforma de este tipo, que obviamente no es una reforma de todo el sector energético, sino únicamente en la parte eléctrica, aunque bueno, ahí están involucradas otras serie de maneras o manifestaciones de energía, pues tiene impacto en todos los ámbitos del desarrollo de un país, principalmente en el económico. Obviamente aquí sabemos que la economía pues está regida por la producción de energía. Cualquier proceso comercial, industrial o doméstico pues obviamente demanda energía, y en este caso pues la energía que más se demanda pues es la energía eléctrica, seguida después de los combustibles fósiles. Entonces, en ese sentido sabemos que si nosotros cambiamos las reglas del juego de cómo están establecidas en este momento, pues obviamente esto va a trastocar todo el ámbito en general del país, ámbito económico, político, social, cultural, vaya, prácticamente nos trastoca toda la vida. Claro, aunque de cualquier forma nuestro país sigue dependiendo de energías fósiles, ¿no? Así es, desafortunadamente, pues la transición energética que se prometió desde hace varios años no ha tenido el impacto que quisiéramos. No hemos alcanzado las metas como país de toda esa transición de los combustibles fósiles o los combustibles tradicionales, obviamente a las nuevas formas de energía, que obviamente en teoría deben de ser más amigables con el medio ambiente, contaminar menos y proporcionarnos en teoría una mejor calidad de vida. Y digo en teoría porque también hay que recordar que no se ha tomado en cuenta que la producción de algunos elementos que se utilizan para la generación de energía renovable, pues obviamente también impactan de manera muy importante al medio ambiente, y que eso en muchos casos no se le ha dado la importancia que también se debe. Claro, a mí me gustaría de hecho preguntarle sobre este punto. Muchos de estos grandes proyectos que llegaron a nuestro país han tenido otros efectos que, si bien es cierto, son el principal objetivo sería justamente ir caminando hacia la producción de energías menos contaminantes. Sigue habiendo, pues como usted bien menciona, este impacto de cualquier manera en el medio ambiente, pero además historias de despojo, por ejemplo, instalándose en comunidades. Tenemos el caso del Istmo, por ejemplo, con grandes excesos y abusos de algunas de estas empresas. Y sobre todo, algo que también ha reconocido el gobierno federal o ha señalado como argumento, que es el tema de los contratos y las ventajas para estas empresas. Sí, creo que sí, no se ha aplicado como debería ser esta transición. El asunto es que, por ejemplo, para la generación de energía a través de parques eólicos o parques fotovoltaicos se necesitan grandes extensiones de terreno, y muchas veces esos terrenos son de alguna manera arrebatados a los propietarios de una forma no muy conveniente, de una forma no muy legal, y lo peor de todo es que muchos de estos despojos son por parte de empresas privadas que tienen un origen no nacional, sino que vienen de otros países, se instalan aquí, despojan a muchas personas de sus terrenos, y pues obviamente tienen unas ventajas muy importantes comparadas con el resto de los mexicanos. Parece que no, pero sí es cierto que el mercado
eléctrico mayorista, que es el que está proporcionando energía a la Comisión Federal de Electricidad a partir de los privados, pues muchos de ellos sabemos que son empresas transnacionales que vinieron con la inversión en este país, pero con unas grandes ventajas comparados con otros productores nacionales, ¿no? Y aquí, si bien entiendo, la reforma lo que se trata es de tener un panorama más justo para todos y que obviamente el gobierno federal no pierda el control de uno de los aspectos más importantes que debe tener un país, que obviamente es la energía junto con el agua y algunos otros, vamos a decir, bienes que tiene la nación y que deben ser administrados obviamente por el, el gobierno y que se le debe dar participación a los privados, pero con una serie de reglas que no sean ventajosas para ellos, como ha sucedido en otros países, el caso de España, no sé si por ahí se hayan dado cuenta que en España pues prácticamente la generación eléctrica quedó en manos de los particulares y una vez que ellos tuvieron el control pues obviamente están haciendo, vamos a decir, la imposición de tarifas a su gusto y preferencia sin que el gobierno pueda hacer nada en ese respecto y obviamente en ese sentido el más perjudicado al final de cuentas es el ciudadano común y corriente. Claro, que en esto para el ciudadano, pues cualquier decisión que se tome desde la autoridad, lo que al final espera es la tarifa, ¿no? Sí, así es, al final de cuentas, pues con esto de la reforma energética impulsada por el sexenio del presidente Peña Nieto, pues obviamente la gente esperaba que en realidad con la competencia se disminuyeran los costos de producción, que en realidad se reflejaran en las tarifas para los ciudadanos y los consumidores eh, minoritarios y pues vemos que eso no se ha dado, ¿no? Entonces, sí, también hay que tener mucho cuidado con esta reforma eléctrica de que el objetivo principal sea ese, al final de cuentas que se refleje en la producción de energía más limpia, más barata y que pueda ser más accesible a la mayoría de las personas que habitamos este país, sin mermar obviamente la economía, sobre todo de las clases más bajas, en las cuales el poder adquisitivo pues no les alcanza para tener tarifas bastante altas. Doctor, y justo en esta transición hacia otros tipos de energía, pues surge el tema del litio, ¿no? Por sobre todo el uso en nuevas tecnologías, el tema de los automóviles eléctricos. ¿Qué tan importante es hablar y qué tan importante fue justamente la reforma en torno a este mineral? Yo creo que sí, es un tema muy interesante y muy importante para la nación. Sabemos que el litio, pues obviamente es, vamos a decir, el oro en nuevo que está predominando en el mundo a través de las aplicaciones que tienen todos los aparatos que usamos, celulares, computadoras, autos eléctricos, prácticamente en la fabricación de baterías y obviamente pues esto también tiene que ser controlado y regulado por el gobierno. Si no se hubiera dado, por ejemplo, esta propuesta, que la verdad no la conozco a fondo y tendría que revisarse también muy bien, de que pues obviamente el control lo tenga el gobierno, no quiere decir que el gobierno tenga que hacer la explotación. La minería al final de cuentas en muchos casos la hacen los particulares, pero es regulada precisamente por el gobierno. Entonces esto de proteger precisamente el litio, pues me parece que podría ser lo correcto para que pues obviamente mucha de la riqueza que puede producir la explotación de este mineral o de este metal, pues obviamente pueda beneficiar al país y no beneficie de manera particular a los grandes empresarios, sobre todo de origen transnacional. Doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta entrevista y que nos ayuda a entender las implicaciones de esta reforma. Muchas gracias. De nada, para servirle y estamos a la orden cuantas veces sea necesario. Muchas gracias. El doctor Hermes Ulises Ramírez, quien es investigador del Departamento de Física del CUSEI. Y mire, hablando